Sobre la noción de derivada, que de vuelta, igual que la noción de límite, es una de las ideas fundamentales en el cálculo, aunque hay muchas. El cálculo es como una especie de, no sé cómo decirlo, como un caldo de cultivo de muchas ideas diferentes que provienen de la geometría, que provienen del álgebra, que provienen de diferentes, más que nada, principalmente provienen de la física, de la mecánica de Newton. Bueno, no quiero decir que es de Newton la mecánica, pero de la mecánica. Y pero bueno, hay muchísimas ideas, series infinitas, límites, etcétera, etcétera. Pero esta sin duda es una de las principales ideas que aparecen en el cálculo, que es la derivada. Y entonces, como siempre, antes de hablar quiero decir unas palabras. Y quería mencionar la paradoja de la flecha. Paradoja de la flecha. Que planteó Zenón de Elea, de quien ya hemos hablado. Zenón de Elea. De Elea, sí. De quien ya hemos hablado, que vivió en el siglo -4. Y lo que dice la paradoja de la flecha, lo que se imagina Zenón es una flecha que ya está en vuelo, no sé cómo se dice, el arquero, que la tiró ya soltó y supuestamente se está moviendo en dirección a un blanco. Y lo que dice Zenón de Lea, con exactamente estas palabras lo dijo, le saca una foto instantánea a la flecha, y cuando la miro, la flecha está quieta. Entonces él dice, en cada instante la flecha está quieta, ¿no? Velocidad instantánea cero. Y por lo tanto la flecha no se puede mover y nunca va a llegar al blanco. Es un argumento bien diferente o un argumento, un ejercicio de imaginación bien diferente a los de la paradoja de Aquiles y la tortuga y la paradoja de dicotomía, donde esencialmente él dice hay que pasar por infinitas etapas intermedias antes de poder moverse de A a B y por lo tanto nunca se llega. La conclusión está mal, pero ok. Y acá es bien diferente. Acá lo que está planteando es la pregunta que queremos responder en este video de qué es la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad en un instante. Hice cualquier cosa, disculpen. Instan... No, instantánea. Creo que lleva tilde aquí. Me disculpo, una bestia. Pero si está mal eso, disculpen. Ya me fijaré después. Esa es la pregunta que está planteando, porque tiene la noción de que si algo tiene velocidad instantánea nula, en todos los instantes, no se mueve. Esa es la noción que tiene, y esa noción es consistente con lo que ahora vamos a hablar. Pero lo que no tiene es una noción satisfactoria de velocidad instantánea, de cómo algo puede tener velocidad en un instante, o cómo se puede asignarle una velocidad en un instante, cuando en cada instante, si yo le saco la foto, está quieto, digamos. Esa es la paradoja que plantea Zenón de Lea. Y bueno, vamos a resolver esa paradoja y para mostrar cómo se resuelve, eh, quiero hablar sobre la caída libre. Caída libre sin rozamiento. Pero todo el mundo sabe este, que si una hoja cae de un árbol va a caer a diferente velocidad que si suelta una piedra. Pero tenemos la idea de que eso es porque bueno, hay aire, ¿no?, en el medio. Entonces queremos remover el efecto del aire y pensar en que estamos tirando una bolsa bien cerradita con 1 kilo de papas versus una bolsa bien cerradita con 2 kilos de papas, ¿no? Ese es un poco el problema de la caída libre sin rozamiento. Y bueno, y aquí había metido cuchara este filósofo Aristóteles, que le erró feo sobre el asunto allá por el siglo -3, Grecia. Grecia.
que lo que él decía era que los objetos, 2 kilos de papas caen más rápido que 1 kilo de papas, fue lo que decía Aristóteles, ¿no? Y ya en el medioevo aparentemente, bueno, Aristóteles era una figura muy como, no sé cómo decirle, que se mantenía en alta estima y era difícil contradecirlo, incluso cuando decía barbaridades como esta, o como que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, que también lo dijo, pero bueno, pero sin duda hubo gente en el medioevo que ya sabía que eso no era así. Incluso hay descripciones, lo que voy a llamar una descripción cinemática de una caída libre sin rozamiento, lo cual significa, si yo cuelgo con un hilo una pelota del techo y corto el hilo y empiezo un reloj al mismo tiempo, eh, una descripción cinemática sería decirte cuando el reloj marca tal número, a cuántos metros del techo va a haber caído, ¿no? Y ese tipo de cosas ya existían. Hay textos medievales donde alguien dice, por ejemplo, en la primera unidad de tiempo vamos a llamarle a lo que cayó una unidad de longitud, ¿tá? Y entonces dice, en la segunda unidad de tiempo, cuando pase un intervalo igual de tiempo, va a caer 3 de esas unidades. Y en la siguiente 5 y en la siguiente 7 y etcétera. Y si ustedes se fijan, la suma de 1 más 3 vale 4, que es 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5 vale 9, que es 3 al cuadrado. Y esencialmente está diciendo que si elegís bien las unidades de medida, la distancia que va a haber caído la cosa después de eh, n unidades de tiempo es n cuadrado. Eso es lo que estaba diciendo aquel texto medieval, que no encontré la referencia exacta. eh, pero, pero porque voy a atribuir todo el avance, como siempre, todo ese trabajo de mucha gente en diferentes lugares y épocas, pero sin duda que Galileo dejó bien en evidencia que sabemos responder estas preguntas en forma satisfactoria y que la respuesta de Aristóteles no es satisfactoria. Y fue alguien que vivió en el siglo XVI, creo. Sí, XVI. 16 y un pedacito del 17 también llegó a vivir. En Italia. Bueno, ¿cuántos años en el siglo XVII en realidad? Y lo que hizo Galileo, una de las cosas que hizo fue escribir un libro donde hay un diálogo entre una persona que sabe un poco de filosofía natural y una persona que no tanto y que le va explicando cosas, ¿no? Y es un libro interesante. Alguna vez le hojeé un poco. Y creo que en ese libro está, que creo llamado Diálogo sobre el sistema del mundo, me parece que se llama el libro. Tenía que haber hecho un poco de investigación previa a empezar a grabar el video, pero hizo un poco, pero no lo suficiente aparentemente. Creo que ahí es donde tiene este argumento donde dice, bueno, si tu visión del mundo es como la de Aristóteles, ¿qué pasa si agarro una bolsa con 1 kilo de papas? ¿No? Y una bolsa con 2 kilos de papas, vamos a ponerla más grande, bueno, y las ato con un chicle, pego en un chicle. Entonces la pregunta que plantea es, ¿cae más rápido o más lento? Esa es la pregunta que plantea una paradoja, como solía ser Zenón. Este, Galileo plantea una paradoja para la gente que cree o un problema conceptual a resolver para la gente que cree, como Aristóteles, que las cosas, que 2 kilos de papa caen más rápido que uno, ¿no? Dice, lo junto, por un lado pesa 3 kilos, así que debería caer más rápido que los 2 kilos. Pero por otro lado, estos 2 kilos quieren caer a una velocidad y este kilo quiere caer un poquito más lento, así que lo lentece y debería caer algo intermedio de lo que cae en 2 kilos y lo que cae en 1 kilo, ¿no? Ya ese razonamiento ya es un poquito, no digo que sea infranqueable, podrías darle un sentido, una consistencia interna a esta visión del mundo de Aristóteles, pero sin duda que no es realista la visión de Aristóteles, y eso también es muy importante. Galileo también realizó experimentos, se suele decir que tiró unas bolas de cañón desde la torre de Pisa, lo cual parece peligroso. Pero probablemente eso no fue así, pero lo que más razonablemente se cree que hizo fue no solamente dar una descripción cinemática de cómo va a caer un objeto si lo dejo caer directo desde una posición donde está quieto hacia abajo, sino también para diferentes inclinaciones de un plano inclinado, ¿no? Agarro una mesa, la voy inclinando a diferentes inclinaciones y él daba descripciones precisas
de cómo debería caer, a qué velocidad, cuánto debería demorar en bajar en cada una de esas inclinaciones. Y eso se puede verificar experimentalmente y funciona muy bien bajo el modelo que da Galileo, donde el 2 kilos de papas cae igual que 1 kilo de papas, no cae diferente. La masa del objeto no aparece en ninguna de las consideraciones de Galileo. Y eso es un paso bien grande para la ciencia, porque eh, no solamente es reflexionar y encerrarse en un cuarto a especular, sino también contrastar lo que uno quiere contra la realidad. Lo cual no significa, digo, yo siendo matemático voy a estar siempre en defensa del que quiere, si Aristóteles quiere crear su sistema de cómo funciona ese mundo de él, donde las cosas caen más rápido en el otro, y analizarlo y hacer un montón de cosas, me parece bárbaro. Pero el paso de ver cuáles modelos que uno analiza se ajustan más o se ajustan menos a predecir diferentes situaciones, es un paso clave para poder progresar, ¿no? Como que tenés la realidad como una especie de árbitro externo de cualquier teoría. Que igual, obviamente, que no solo las que son realistas son interesantes, ¿no? Ya hice un video sobre el juego de las infinitas fichitas de Conway, ese tipo de cosas a mí me gusta, pero bueno, en fin. Quiero hablar entonces en concreto sobre cómo se le ha sentido la noción de velocidad instantánea y cuál es la idea de Galileo sobre la caída libre o con la escritura libre, que me parece muy interesante. Y Perdonen. Entonces la idea es así. Vamos a colocar un sistema de medidas, ¿sí? Un eje que mide x igual 0, es la posición inicial donde está el cuerpo, y acá voy a poner 1 metro, 2 metros, etcétera, ¿no? 1 metro, 2 metros, etcétera, hacia abajo. Entonces voy a colgar una pelota del techo con una cuerdita, tengo un reloj en la mano, y cuando corto la cuerda, y en ese mismo instante aprieto el reloj y trato de medir a ver dónde va a caer. Y según la descripción que ya existía antes de Galileo, si yo escribo x de t, la posición en el instante t, en este sistema de coordenadas, ¿no? Te va a decir cuánto cayó la pelotita. Bueno, acá arranca la pelotita. Vamos a poner una pelota verde. Acá es donde empieza en el instante 0. Wow, qué horrible, eso no sé por qué pasa. Bueno, arranca ahí en el instante 0 y le voy a llamar x de 1. ¿A cuántos metros está de la posición inicial después de un segundo? ¿A cuánto bajó después de 2 segundos? Y etcétera. En el instante t. Y un modelo para esto que ya está implícito en aquellos trabajos que no cité, no dije exactamente quiénes eran, pero eran previos a Galileo. Se sabía que esto esencialmente era como el tiempo al cuadrado por algún número. Y 5, esto va a ser en metros si quieren. 5 es un número que ajusta bastante bien. No estoy interesado en la precisión exacta, pero para el planeta Tierra, bastante cerca de la superficie, digamos, esto es una aproximación razonablemente buena. Sin duda mejor que la de Galileo. ¿Y cuánto pesa el objeto ese? No, la pelota esa no juega ningún rol. La descripción es esta. Para cualquier objeto donde yo pueda despreciar de alguna manera los efectos del aire, ¿no? Y bueno, y entonces, en lugar de responder la respuesta a la paradoja de la flecha de Zenón de Lea, que es la velocidad instantánea, que él decía en un instante está quieto, así que velocidad instantánea es 0, entonces no se puede mover. Eso lo que Zenón de Lea tenía hay que decirle, si realmente quiere aprender, y no está haciendo solo de contra, quiere aprender una forma útil de definir velocidad instantánea que se puede usar para miles de cosas, que se usó para predecir la existencia de un planeta que no se sabía, nunca se había observado, y alguien hizo cuentas y dijo hay que apuntar los telescopios para ahí, tal día, y lo apuntaron y había un planeta. Cosas de ese estilo pasaron con esta noción de velocidad. Bueno, si hay que responderle a esta persona cómo se le ha sentido la noción de velocidad instantánea, bueno, es así. En lugar de sacar fotos al objeto, y ahí vas a observar que está quieto, obviamente, tenés que filmarlo. Tenés que filmarlo y mirar un clipcito de film y decir, ¿cuánto se desplazó en este clip de película? Tanto. ¿Cuánto tiempo pasó? Tanto.
Bueno, dividís y ahí tenés la velocidad media del objeto. Y si esas velocidades medias se acercan a algo cuando voy achicando la longitud del clip, de la peliculita, eso le voy a llamar la velocidad instantánea. Entonces el concepto es así, velocidad media en el intervalo, ¿tá? Porque la película cubre un cierto intervalo de tiempos, ¿no? Vamos a llamarle T al primer tiempo donde empiezo a filmar, y T más H es un número positivo, a donde terminé de filmar. Y la velocidad media es x de t más h, la posición en el tiempo final de la película, menos la posición cuando empieza la película, eso es el desplazamiento, y divido entre h. Y si hago la cuenta aquí, tengo en mi modelo, digamos, de lo que dije que valía las posiciones en cada instante, el instante t más h está en t más h cuadrado por 5. Ay, siempre estoy haciendo esto, me olvidé del 5. Menos 5t cuadrado. Y abajo va a seguir habiendo un h. Y acá hacen la cuenta, la hacen bien, ¿no? De elevar al cuadrado, una suma. Siempre digo lo mismo, pero... Y obtienen 5t cuadrado más 10th más 5h cuadrado menos 5t cuadrado, todo dividido h. Vamos a ver, h. Bueno, siguen haciéndola. Acá ya pueden observar que se cancelaron los términos este y este, ¿no? Y ahora lo que pasa es que tengo 10th dividido h. H es un número positivo, ¿no? Es la longitud de la película y estoy viendo películas posta, no estoy sacando fotos, ¿está? Y acá es 10th dividido h vale 10t. Y luego tengo 5h cuadrado dividido h vale más 5h. Y esa es la velocidad media. ¿Ah? Que la velocidad media entre el instante 0 y el instante 1 es 5 metros por segundo. ¿Ah? Luego, si se fijan, en el instante 1 estoy a 5 metros de la posición inicial. Y entonces 5 metros por segundo es la velocidad media. ¿Ah? Y la observación es que se acerca a 10t cuando h es chico. No quiero. Cuando h es chico. Y por lo tanto se define la velocidad instantánea en el instante t. Vamos a ponerle x' de t. Va a ser la velocidad instantánea y es 10t metros por segundo. Y esto sería metros por segundo también. Voy a poner las unidades entre paréntesis porque no es lo que más me interesa. Pero fíjense que aquí arriba estamos haciendo una diferencia de distancias, o sea que sería la unidad metros, y abajo es un tiempo, así que metros sobre segundo y es la unidad de la velocidad media. Y como la velocidad instantánea simplemente es mirar muchas velocidades medias y fijarse a qué se acercan, y estamos diciendo que cuando h es chiquito esto prácticamente es 10t, entonces decimos que la velocidad instantánea es 10t. Entonces estamos diciendo que la velocidad instantánea en el instante 0 es 0. Ahí está, con velocidad instantánea 0, como Celón de Lea se imaginaba que siempre estaba. Pero no, en el instante 1, esta forma de darle sentido a la velocidad instantánea dice que después de un segundo va a tener 10 metros por segundo de velocidad. ¿Tá? Y podemos seguir con esta idea y calcular la aceleración instantánea, ¿no? Aceleración media en t más h, ¿no? Si yo miro una película y me fijo la velocidad instantánea que tenía en un instante t y la velocidad instantánea que tenía al final de la película en el instante t más h, los resto y divido entre t, voy a decir cuántos metros por segundo de velocidad ganó en ese intervalo de tiempo, ¿no?
Y esa es la cuenta que hay que hacer acá. Hay que hacer 10t más h menos 10t sobre h. Acá es mucho más sencillo, enseguidita van a encontrar que esto directamente vale. Los 10t se van y el 10h sobre h vale 10. Y la unidad sería 10 metros por segundo al cuadrado. Lo cual significa que estoy ganando 10 metros por segundo de velocidad cada segundo que pasa. ¿Está? Y bueno, como esto siempre vale exactamente 10 metros por segundo al cuadrado, en cualquier intervalo, no depende de la longitud de la película que esté tomando, la aceleración instantánea de esta pelotita es, vamos a llamarle x segunda de t, y vale siempre, en cualquier instante, 10 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la descripción de Galileo de la caída libre. La descripción de Galileo de la caída libre, luego de hacer todo tipo de razonamiento, de explicar bien claramente que estamos no considerando el rozamiento del aire, y que es una versión idealizada donde hay cada vez menos aire y uno podría imaginar que pasaría esto si no hubiera aire. La descripción de él es: las cosas caen cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de pelotas y cosas así, con aceleración instantánea constante. Todos, independientemente de la masa del objeto, cada segundo que pasa gana 10 metros por segundo de velocidad hacia abajo. Y esto es consistente con todos los experimentos a escala de superficie de la Tierra, hacer experimentos con eso. Y una cosa que es interesante es que, quizás volvemos por aquí, que tengo un poco de espacio aquí. Quería mencionar los experimentos realizados por la misión Apolo 15. Que Apolo lleva 2 P's y 2 L's, ¿no? Creo yo. Apolo 15, que fue una misión que en 1971 empezó, por lo menos. Y los astronautas fueron David Scott. Los astronautas, 1 millón de ingenieros pobres, y solo menciono a los tipos que, bueno, hay que subirse a un cohete e ir a la luna, ¿no? James Irwin. Y mucho más sacrificado, este tipo que se llama Alfred. A ver si puedo escribir bien su nombre, por lo menos. Warden. Que le tocó no ir a la luna, ¿no? Le tocó quedarse a un paso de la luna y no subir. Y bueno, fue una de las misiones más exitosas en la historia de la NASA. Y lo que hicieron fue ir a la luna, sacaron un montón de fotos, estuvieron en la superficie ahí haciendo todo tipo de cosas, recolectaron un montón de rocas lunares, se las volvieron a traer para la Tierra. Fue un gran éxito, no tuvieron casi problemas técnicos. Fue brillante. Y una de las cosas que hicieron es filmar un video de un astronauta, no sé cuál de estos, con un martillo en la mano y una pluma en la otra, y la suelta al mismo tiempo. Está parado en la superficie de la luna, ¿no? Y suelta al mismo tiempo, y se ve como caen como piedras ambas cosas. Y ese video se puede encontrar fácilmente, buscan, fácilmente van a encontrar en internet la filmación. La calidad no es muy buena, pero vamos a darle un Changuix 1971, ¿no? Y una especie de anécdota, una controversia menor, fue que a la vuelta de la misión se descubrió que los astronautas habían llevado adentro del traje habían llevado como unos sellos postales, porque habían hecho un acuerdo con un vendedor de sellos, un coleccionista medio famoso, de llevar unos sellos a la luna, volver y filmarlos, y él les iba a dar una plata, y ni siquiera era tanta plata, eran $7.000 o algo así por sello, o por no sé qué, por planilla de sellos. Y la NASA los descubrió y se armó como un escándalo ahí, medio que los embarraron un poco, a pesar de que realizaron la misión más exitosa en la historia de la NASA. Y una cosa un poco, ¿cómo se dice?, irónica, que ese fue el origen de que la NASA comenzara a comercializar sus propios sellos también. Así que no les gustaba que fuera para los astronautas la plata, es un poco eso. Pero bueno, gran éxito la misión esta, y en particular el video ese es realmente hoy en día, el tipo que quiere creer que la Tierra es plana, o que 1 kilo de papa cae más lento que 2 kilos de papas, es porque no
no se quiere enterar nomás, no hay mucha excusa con toda la información que tenemos. Eh, ¿Y qué quería decir entonces? Vamos a ver. Bueno, este era el ejemplo que quería dar de la noción de velocidad instantánea y aceleración instantánea. Y quiero remarcar una cosa que vamos a volver después porque para mí es una de las ideas más importantes en la historia de la ciencia. Que me culpen el que no coincida. Pero es la idea de que fíjense qué simple que es el modelo de la descripción de la caída libre en términos solo obviamente de la aceleración, ¿no? Es decir, aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Punto. Esa es la única descripción que se precisa para todas las observaciones que se habían hecho sobre la caída libre, que una pelota la tirabas y como si se describe un arco de parábola y que no sé qué. Cualquier observación queda toda resumida y se puede deducir a partir de esta ecuación que está aquí, de que la aceleración del movimiento de caída libre es constante. Y eso es una idea profunda y que ha sido muy fructífera en la ciencia, que Newton la llevó a un punto donde ya no hubo vuelta atrás y todos empezaron a imitar esa manera de hacer las cosas. Y es esta idea, ¿no? De que en lugar de tratar de describir la trayectoria, como estamos haciendo aquí, la posición en cada instante, de dar una fórmula o dar una descripción, tratar de describir las fuerzas que están detrás de esa trayectoria, o sea, cuál es el origen de esa trayectoria, o sea, en algún sentido, dar alguna regla que relacione las derivadas, no dije las derivadas, de que relacione la posición, la velocidad y la aceleración de esa partícula cuya trayectoria estoy tratando de describir. Y esa forma de hacer las cosas ha sido, generó una revolución en la física y ha sido súper fructífera para modelar cosas desde caída libre hasta el movimiento de los planetas, hasta los sistemas de más amplio resorte, hasta mucho más cosas. Y yo creo que es una de las ideas que ha tenido más éxitos, si se puede decir así, en la historia de la ciencia. Y bueno. Entonces, vamos a definir la noción de derivada, que ya hemos un poco tocado. Es la noción que su origen tiene múltiples orígenes, como toda idea que tenga tanta historia, ¿no? Pero uno de los orígenes más importantes es para este tipo de problemas de física, ¿no? Como la caída libre. Y quiero decir simplemente que voy a usar esta notación f de a, b, a, r. Voy a función de a, b, a, r. Lo que quiero decir es que es una regla, puede ser cualquier regla arbitraria, y no tiene por qué ser realistamente calculable, ¿no? Puedes dar un algoritmo, puedes dar cualquier cosa que defina, por lo menos en teoría, para cada número x en ese intervalo, le asigne un cierto número real. Y eso es lo que es una función real, ¿tá? Y es un concepto súper importante. Empieza a tomar más importancia este concepto de función que el de número a partir de justamente de este tipo de situaciones donde lo que estamos queriendo describir no es un número sino una trayectoria, ¿no? Eso es lo que empieza a pasar un poco en la matemática y de lo que se trata un poco el cálculo cuando vas al grano, es que los números son muy importantes y es importante desarrollar bien el concepto de número, pero al final del día queremos describir estas trayectorias, y para describir estas trayectorias es que se creó esta matemática de la cual estamos hablando. Y para poder formalizar y entender la idea de movimiento que Zenón tuvo tanto problema con ella en el siglo -4. Y bueno, entonces cuando tenemos una función, decimos que una función f desde un intervalo a b, la definición tiene sentido, obviamente si está definido en toda la recta, puedo restringir un intervalo o lo que sea.
de una función f en un punto x de AB es un número C, ¿no? Si, y aquí es donde viene la parte importante, el límite cuando n tiende a más infinito de f de x sub n menos f de x dividido xn menos x es igual a c. Acá tengo una sucesión, ¿no? Que estoy calculando el límite de una sucesión. Tengo que decir para qué sucesión lo estoy calculando. Y voy a decir que vale para toda sucesión x1 en AB que no toma el valor x ¿tá? Ninguno de estos x1, x2, etcétera vale x y cumple límite cuando n tiende a más infinito de xn igual a x. ¿Tá? Acá sí se menciona explícitamente que no se puede alcanzar, no se puede tomar ese valor límite. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido la fórmula que está aquí, ¿no? Si no, no tiene sentido que estemos dividiendo entre la diferencia entre xn y x. ¿Tá? Que la sucesión esa tomar el valor x sería tratar de hacer lo que hizo Zenón y calcular la velocidad instantánea a partir de una foto. Eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es mirar películas y xn representa cuál es el tiempo final de esa película, ¿no? X es el tiempo inicial y xn es el tiempo final, que no son iguales. ¿Tá? Por eso acá abajo puedo dividir entre la duración de la película, que es un número positivo, puede ser negativo también. ¿Tá? Acá no se excluye que xn sea menor que x, pero en todo caso no es cero esta diferencia. ¿Tá? Y lo que estamos diciendo es cuando tomo la diferencia entre f de xn y f de x y divido entre la diferencia entre xn y x, cuando xn se acerca a x, y no me importa qué sucesión elijas para acercarte a x, siempre y cuando no tome el valor de x nunca, ese cociente se acerca a este número c. Este es un concepto fundamental en el cálculo y en la matemática en general. Y hay una notación especial, por eso. Hay muchas notaciones, porque es un concepto muy importante, tiene como muchos sinónimos. Newton solía usar un punto encima de, por ejemplo, x de t, y él usaba x punto arriba de la x. Y bueno, tenía yo sus propias ideas sobre si le llamaba fluxiones, estas cosas, y tenía otra definición un poco diferente. Pero bueno, vamos a usar nosotros, voy a decir una notación, ¿por qué no? Le voy a llamar f', perdón. Acá estamos hablando de una función que se llama f, y su derivada en un punto que se llama x vale c. ¿Tá? Y esta es una de las nociones fundamentales del cálculo, ya lo dije un millón de veces, pero creo que es difícil de exagerar la importancia de esta noción en la matemática. Y bueno, ok, es una definición un poco difícil porque tenemos que considerar una sucesión arbitraria que se acerca a x sin valer nunca x. Y luego tenemos que mirar y ver que estos cocientes van a tender a este número c para cualquier sucesión con esas propiedades, ¿no? Que se acerca a x y no vale nunca x. ¿No? Eso es lo que hay que verificar. Pero se puede hacer, o sea, por más que es una noción bastante abstracta, en realidad es más sencilla que la velocidad media en muchos casos, ¿no? La velocidad media depende de tener dos extremos, ¿no? El extremo inicial y final del intervalo de tiempo que estoy considerando. Y aquí es algo que depende solamente de decirme un instante y yo te calculo un número. Y muchas veces es más sencillo de calcular, una vez que uno sabe cómo, que es otro. Entonces, ejemplos. Si f es constante, para todo x. Si f de x vale 1 para todo x, entonces se calcula f'
vale 0. Y el motivo es bien sencillo. Dame cualquier sucesión de puntos. F de x vale, fxn vale 1, f de x vale 1, esta recta de acá arriba vale 0. Y como lo de abajo no es 0, porque si no tendría sentido la fórmula, este límite vale... de hecho esto está acá adentro, antes de tomar límite vale 0 siempre, así que el límite también es 0. ¿Está? Es un primer ejemplo. Segundo ejemplo. F de x igual... Vamos a hacer esta... Si, bueno, hacemos así, si f de x vale siempre x, ¿no? Entonces, f' de x es igual a 1. Y esto, acá quizás haya que hacer un poco de cuenta. Hacemos aquí abajo quizás. La idea es que hago f de x más h menos f de x dividido h. ¿No? H le llamo a la diferencia entre xn y x, ¿no? En esa sucesión que tengo ahí. Y hago la cuenta y vale, esto vale x más h. Si f de x vale siempre el mismo número, menos x dividido h. Y vale 1 siempre. Así que en ese caso también no hay que tomar ni siquiera el límite de la sucesión para cualquier término de la sucesión xn, el cociente ese que está escrito aquí, incremento de la función dividido cuánto cambió la distancia entre xn y x. Esto vale 1 siempre en este caso y por lo tanto se puede calcular así. Y después tenemos un ejemplo que ya lo hicimos más o menos. No sé dónde tendría que escribir f de x igual a x cuadrado. Acá de vuelta. Y en ese caso, f' de x vale 2x. Y esa cuenta la voy a hacer también, aunque ya la hicimos. Creo que hay que... De vuelta, vamos a hacer de vuelta esta idea de f de x más un incremento. ¿No? Eso sería, h sería la diferencia entre el punto de la sucesión que quiero considerar y x. Y hago esta cuenta y va a valer x más h al cuadrado menos x cuadrado todo dividido h. Y aquí hacen la cuenta igual que la otra vez, x cuadrado más 2xh más h cuadrado, y lo que les va a quedar es 2x más h. Y ahora se van a dar cuenta que si h va tomando los valores de una sucesión que tiende a 0, ¿no? Que correspondería aquí a la diferencia xn menos x, que tiende a 0, entonces esto que está aquí tendería a 2x. Y esa es la afirmación. Y en general se puede repetir esta cuenta. En general, si f de x es igual a x a la n para todo x, donde el n es natural, ¿no? Entonces, f' de x vale n veces x a la n menos 1. Que coincide con la fórmula que tienen ahí arriba. ¿Qué quería hacer? No sé por qué lo quería hacer así. Pero... un poquito más. Bien. Y después, esto nos permite calcular algunas derivadas de algunas funciones. Y luego hay una observación que es simplemente consecuencia de las propiedades básicas del límite. ¿No? Como esto está definido como un límite de algunas sucesiones, ahí vamos a la propiedad básica del límite, y la propiedad básica que se suele llamar linealidad, es simplemente la observación de que si yo sumo dos funciones, la derivada de la suma es la suma de las derivadas,
Y si yo multiplico una función por un número y derivo, la derivada se multiplica por el mismo número, ¿no? Es un número. Ah. ¿No? Esta es un poco una propiedad bien básica que sale de las propiedades básicas del límite. Límite de una suma es la suma de los límites, límite del producto es el producto de los límites. Ahí sale esta propiedad. Lo que no es verdad para nada es que si multiplico dos funciones se multipliquen las derivadas. Fíjense lo que pasa para probar estas propiedades. Si acá hubiera una suma f de xn más g de xn y aquí también hubiera f de x más g de x, pueden separar en dos cocientes y uno es la definición de la derivada de la f y la otra es la derivada de la g, así que facilísimo. Y si acá la f estuviera multiplicado por 2, saco el 2 de factor común y obtengo que la derivada de 2 veces f es de 2 veces la derivada de f. Pero si acá hubiera un producto f de xn por g de xn y aquí hubiera un producto f de x por g de x, es difícil separarlo. Y no es igual en general. En el producto de dos cosas que tengan esta pinta. Y de hecho es mentira eso en general, porque por ejemplo x cuadrado, que es x por x, su derivada vale 2x, que no es lo mismo que 1 por 1, ¿no? Entonces voy a poner aquí arriba, error garrafal, que es un error que se comete. Que f por g' sea f' por g'. Esto no va. Es un error bien grave. Es como probablemente no entendiste de lo que estás hablando si cometes ese error. Hay que mirar bien esta definición para entender de lo que se trata y para entender por qué cuando sumo dos funciones sí está todo bien, cuando multiplico una función por 20 está todo bien, sale el 20 para afuera, pero si multiplico dos funciones entre sí, esta cuenta que está aquí, hay que hacer un análisis un poco más fino para entender qué es lo que pasa. Y con eso en mente, con esta regla en mente y con la que está allá arriba, pues ya podemos derivar expresiones que involucren solo sumar y multiplicar a la variable. Y entonces, por ejemplo, es decir, polinomios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar, y voy a escribirlo así, abreviadamente, espero que se entienda. Quiero que se calcule la derivada de la función que a cada x le asocia 3x cubo menos 6x más 3. Bueno, es una suma de tres funciones, así que puedo derivar cada una por separado, eso está todo bien. Alguna está multiplicada por 3, otra por menos 6 y otra por 3, eso no importa. Puedo sacarlo para afuera, esos números también, y solamente calcular la derivada de las potencias. Y lo que me termina dando, y espero que esto lo puedan hacer, es, bueno, este 3 como que baja y me queda 9x cuadrado. El menos 6x se convierte en un menos 6 y el 3 desaparece. ¿Ah? Es una constante, sumar una constante no afecta la derivada de la función porque la derivada, en la derivada se calculan diferencias entre valores de la función. Y si yo le sumo el mismo constante a ambas cosas que estoy calculando esa diferencia, la diferencia no cambia. Así que espero que puedan calcular derivada de polinomios. O tienen que practicar un poco, obviamente, pero eso es una cosa un poco básica. Y ya ven que para calcular la derivada de polinomios esa es una regla súper sencilla. Es un concepto abstracto que hay que tomar un límite y no sé qué, sin embargo, es bien concreto y manipulable algebraicamente en el caso de los polinomios, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Que muchas veces en matemática el concepto basado en nociones más abstractas, que requiere considerar sucesiones infinitas y cosas así para definirlo, y límites, de hecho es más sencillo que una versión finitista de la misma cosa. Esa es mi opinión y mi experiencia. Como la suma de la serie geométrica, que es más sencillo, es 1 sobre 1 menos x, es más sencillo que cualquiera de las sumas parciales, digamos. Y bueno, y quería dar algunas interpretaciones. No sé hace cuánto que estoy grabando este video, va a ser un poco largo porque, bueno, es un concepto difícil e importante. La primera interpretación, que creo que es el origen histórico del concepto y posiblemente la aplicación más importante, es la interpretación como velocidad y aceleración. Opa. Y
aceleración instantánea. No sé qué está pasando, se está trancando un poquito esto. Pero bueno, ya hicimos el ejemplo de la caída libre, pero la idea es que si una partícula, si x de t es la posición de una partícula, ahora explico un poco. En una recta. Con esto quiero decir que hay alguna situación donde yo tengo algún objeto que quiero entender su movimiento, como una pelota, o puede ser una nave espacial o un planeta, pero que su forma y su tamaño no van a influir en mi análisis. ¿Tá? Solo voy a considerar, si es un planeta, considero el centro del planeta. ¿Tá? Y no va a chocar contra nada, o sea, simplemente voy a mirar ese punto y ver cómo se mueve a los efectos de mi descripción, lo único que tiene ese objeto, por más complicado que sea, es una posición, ¿tá? Que eso va a ser un número. ¿Tá? O eventualmente podrá ser más de un número si tengo un sistema de coordenadas, 3 coordenadas o lo que sea. Entonces, en este caso, x' de t es su velocidad instantánea, por definición, digamos. Es la forma en que se le da sentido a la velocidad instantánea. Y x segunda de t, su aceleración instantánea. ¿No? Instantánea. Y le explicamos a Zenón que así es como interpretamos los conceptos de velocidad instantánea y aceleración instantánea. Y la idea que él tenía de que si algo tiene velocidad instantánea cero todo el tiempo está quieto, es verdad. Se puede verificar en esta manera de interpretar esos conceptos. Vale eso. Lo que no vale es que todo, necesariamente cualquier cosa tenga que tener velocidad instantánea cero, porque que era lo que salía de su manera de interpretar la velocidad instantánea, que era mirar una foto y observar que en la foto está quieto, digamos. Así que esta es la forma, y el ejemplo es si x de t vale 5t cuadrado, pues calculan ustedes, x' de t vale 10t y x segunda vale 10. Y las unidades serían metros por segundo. Metros por segundo serían metros por segundo. Y metros sobre segundos cuadrados, que significa cuántos metros por segundo de velocidad gano por cada segundo que pasa, ¿no? Y eso es lo que Galileo dice que es constante en la caída libre sin rozamiento. Se llama movimiento uniformemente acelerado. Y eso es una interpretación súper importante. Pero hay otras que son interesantes de mencionar. Otra es la sensibilidad de un resultado a mover un parámetro, digamos, no sé. Y para ilustrar este concepto voy a hacer un dibujo espantoso, pero que sepan perdonarme. Bueno, imagínense que tengo... Bueno, vamos a hacer un señor con un arco y flecha. A intentar hacer... Esta es una flecha en honor a Zenón. Y el señor va a elegir con qué ángulo va a tirar esta flecha, ¿no? Este ángulo que está aquí es alfa. Y para cada alfa voy a considerar una cantidad que va a ser qué distancia recorre la flecha. A este le voy a llamar x de alfa. Este es el eje de las x. Y posiblemente esto sea x igual a 0. ¿Está? Y entonces tengo una función para cada alfa, en un cierto intervalo, yo que sé, de alfa que me interese. Y le estoy asociando una distancia que va a ser a qué distancia cae la flecha, no sé qué. Y pónganle que el tipo realmente quiere que la flecha caiga a cierta distancia. ¿Tá? Quiere que sea exactamente 100 metros. Y calcula el alfa adecuado para que eso suceda.
Y la pregunta es, ¿qué tanto pulso tiene que tener para poder aproximarse bastante bien al resultado que él quiere, ¿no? Él ya sabe que debería tirarlo a 45 grados. Bueno, pero si se equivoca y lo tira a 44, ¿cuánto cambia el resultado? ¿No? Entonces el concepto que hay que mirar es este, ¿no? Miro aquí alfa más un error, le voy a llamar h. Y por aquí en celestito está la trayectoria si yo cometo ese error. Así que esto de aquí sería x de alfa más h. Y entonces el error cometido es x de alfa más h menos x de alfa. Y después, para medir la sensibilidad, vamos a llamarle sensibilidad media, no sé, error por grado o por error angular, por unidad de ángulo, ¿no? Póngale que mido el ángulo en grados. Si yo hago x de alfa más h menos x de alfa dividido h, lo que estoy diciendo es que, bueno, por equivocarse h grados en la posición inicial, se equivocó x de alfa más h menos x de alfa en el resultado final. Entonces, por cada grado de error de ángulo, obtuvo esta cantidad de error. Póngale que si este error es en metros, este puede ser en metros dividido, vamos al sistema internacional ya que estamos, radianes, ¿no? Eso sería un poco la idea. Por cada radian que me equivoqué en la posición inicial, cuánto le estoy errando. Y x segunda, entonces, x prima, perdón, de alfa, dice la sensibilidad en el ángulo alfa, ¿no? Que está medido en metros por radian, ¿no? O sea, te dice, si vos quisieras tirar al ángulo alfa, pero te equivocás un poquitito, bueno, más o menos este número de veces cuánto te equivocaste en el ángulo va a ser el error en la distancia del tiro. Entonces eso es un concepto importante. O sea, en este caso uno diría que es difícil darle al blanco porque un pequeño error en el alfa produce un gran error en el resultado. Y si la derivada de la función en el alfa que yo quiero usar es chico, significa que bueno, que le puedo más o menos buscarle cerca de alfa y el resultado va a estar parecido, ¿no? O sea que en ese caso sería la noción de derivada, la interpretación. Y última, pero no menos importante, y tampoco es la última porque hay una lista infinita de interpretaciones posibles de este concepto, es el pendiente de un gráfico. ¿No? Tendría que escribir interpretación como el pendiente de un gráfico. Y tal, y acá la idea es esta, tengo mi función f, y bueno, hago un sistema de coordenadas y miro la curva y igual a f de x, ¿no? Entonces elegir así es, ¿no? Y ahora elijo un punto x, vamos a ponerlo por aquí. Entonces este punto que está aquí es x, f de x, punto del gráfico. Y si ahora elijo un punto x más h, esto que está aquí es el punto x más h, f de x más h. Y esta recta, que está aquí, esperemos que sea más o menos recta. Sorprendentemente recta. Esta recta que está aquí tiene pendiente igual a f de x más h menos f de x dividido h. ¿No? Esa es la pendiente de esa recta. Pendiente quiero decir cuántas unidades se mueve para arriba por cada unidad que yo muevo a la derecha, el x. Cuántas unidades para arriba se mueve la coordenada y en esta recta verde por cada unidad que se mueve a la derecha la coordenada x, ¿no? Entonces, para una recta horizontal es 0, para una de 45 grados así sería 1,
Y bueno, y a medida que la pendiente se acerca menos a más infinito, a medida que la pendiente se hace cada vez más grande, quiere decir eso, se estaría hablando de una recta cada vez más vertical, ¿no? Y la recta vertical no tendría sentido esta noción porque este, podría decir que tiene pendiente infinito siquiera. Pero bueno, entonces la idea es cuando yo acerco h a 0, o sea que acerco x más h a x, ¿qué es lo que estaría midiendo más o menos? Estaría midiendo si estas rectas se estuvieran acercando a algo, a una cierta recta. Esta recta tendría pendiente f' en el punto x. ¿No? Y el ejemplo quizás haya que hacer el ejemplo. Si f de x vale x cubo, f' de x vale 3x cuadrado y f' es 0, en el punto 0 la derivada vale 0. ¿Y eso qué significa? Cuando yo miro el gráfico de x cubo, es una cosa así. La recta esa verde que estaríamos considerando sería esta recta, que tiene pendiente 0 y pasa por el 0, 0. Y lo que me estaría diciendo más o menos esta idea, esta interpretación sería que, bueno, podría decir que el pendiente del gráfico de x cubo en 0 es 0. O sea que si yo hago mucho zoom, y pienso que entonces cuando hago mucho zoom el dibujo del gráfico es prácticamente una recta, bueno, la recta de pendiente 0 es como la que mejor se aproxima a eso. Esa es la idea. Es esta idea que está aquí, ¿no? Considero pendientes de rectas que unen el 0, 0 con el x cubo, y resulta que esas pendientes de esas rectas se van acercando a 0. ¿Tá? Esa es la idea. Así que, bueno, no creo que de vuelta este tocamos un concepto un poco central en el cálculo, que puede ser un poco difícil, pero esencialmente este concepto se inventó para formalizar las ideas de velocidad instantánea y aceleración instantánea y poder hacer modelos físicos que involucren esos conceptos sin entrar en paradojas como las que planteó Zenón. Y es un concepto muy exitoso. La idea es esa, es de, bueno, en lugar de mirar una foto y pensar cuál es la velocidad instantánea ahí, miro una pequeña película y calculo la velocidad media y hago que la película sea cada más corta y veo si se acerca a algo. Eso se puede formalizar usando la idea de límite de sucesión, que ya hemos hablado, no extensamente, pero hicimos un video bastante largo. Y bueno, y obtenemos la noción de derivada de una función en un punto, si existe, ¿no? Igual que el límite. Puede haber sucesiones que no tengan límite y por lo tanto puede haber funciones que no tengan derivada en un punto. Eso pasa. Y bueno, para polinomios especialmente, gracias a esta propiedad de que para las sumas la derivada es la suma y para multiplicar por un número la derivada es multiplicar por ese número, se puede calcular la derivada de polinomios bien fácilmente. Es una cosa que se aprende en un segundo a hacer. Y la regla que no vale para nada es que la derivada del producto sea el producto de las derivadas. Se alcanza con mirar un poquito en detalle la definición y darse cuenta que eso no vale. Y hay un ejemplo concreto como polinomio que es que x cuadrado, su derivada es 2x, pero la derivada de x es 1. Así que la derivada de x cuadrado no es multiplicar la de x, agarrar la derivada de x y elevarla al cuadrado. Esto es un error garrafal. Y bueno, como para lo que fue creado, sirve para darle un sentido a la velocidad instantánea y a la aceleración instantánea, en términos de si uno tiene la función que asocia a cada tiempo la posición. Pero también sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, cuantifica de alguna manera la sensibilidad a la condición inicial de un resultado, que sea una función que asocia a cada condición inicial a un resultado. Cuantifica qué tan sensible es, si yo muevo una unidad a la condición inicial, cuántas unidades se movería allá. Por lo menos para un movimiento muy chiquito de la condición inicial. Y también da un sentido hablar de, quizás históricamente fue los primeros casos donde se calculó, cuando tengo ecuaciones en el plano, así como a la Descartes y a la Pierre de Fermat. Tengo una ecuación y me imagino una curva que está definida por esa ecuación en el plano y quiero calcular la
la pendiente de esa curva en un punto, cómo lo hago. Y bueno, el tipo de cuentas que estuvimos haciendo formalizan la idea de cómo haría uno para hacer eso. Y así que con esto terminamos el video.